Y regresamos a Sanamente y hoy estamos hablando del bullying o matoneo escolar, doctor. Y mencionemos un poco de cuáles son esas características de los menores y en qué edades están más propensos a ser víctimas de un acoso escolar. Bueno, digamos que cuando los niños llegan por primera vez a la guardería, ya les decía que hay una serie de reacciones que son normales y todos los seres humanos sabemos que los niños a veces son muy directos para decirle las cosas a otro, entonces le señalan algún defecto, pero necesariamente ese no es el bullying. El bullying empieza cuando ya hay un acto consistente, además, digamos, directo y pensado de hacerle daño al otro, por alguna razón. Entonces lo empiezo a excluir, le empiezo a decir cosas malucas, le empiezo a sentir cosas malucas o ya paso a la agresión. Es muy importante poder entender la mente del victimario, porque es que en el bullying hay una acción directa y una intención directa de hacer daño. Eso es lo que hace que el bullying sea tan grave, porque hay una intencionalidad de dañar al otro. Por eso yo señalo, y es muy importante lo que les estoy diciendo, que si yo soy papá de alguien que hace bullying, me debería preocupar supremamente, porque ese hijo mío o esa hija mía tiene la intencionalidad de dañar al otro. Entonces, ese tipo de cosas que se van dando, de la exclusión, de la burla, de la agresión, del exigirle plata, de quitarle la lonchera, es como yo hacerme sentir muy importante frente a los demás y además frente al público del que hablábamos, ¿no es cierto? Porque ese público también está de alguna manera sometido al bullying, porque nadie se atreve a decir nada por temor a que les pase algo. Entonces, hacen bullying pasivo, pero en el fondo también están siendo víctimas del atemorizamiento que la otra o el otro grupo está ejerciendo. Doctora, hay padres de familia que no se preocupan tanto cuando existe este tipo de burlas y de acosos menores en los colegios y dicen que el menor tiene que madurar, que tiene que aprender y que tiene que generar confianza y no se quieren meter para no sentir no poner a sus hijos como sobreprotectores. ¿Cuál debe ser la mejor forma de los padres de familia para que sus hijos estén bien formados y sepan manejar este tipo de situación de acoso escolar? Sí, yo no puedo como padre, digamos, ir a representar a mi hijo. Yo lo que tengo que hacer es, como padre, sentarme, escucharle su vivencia, entregarle fortalezas de manejo y resolución de conflictos pacíficos y enseñarle también cómo huir, Marta. Mi padre a mí me decía una palabra muy importante y él me decía, mire, es mejor que digan que de aquí salió corriendo a que aquí cayó muerto. Eso era lo que mi padre me decía. Nunca me dijo que me pusiera a pelear, pero también me dijo, frente a alguien que lo agreda, simplemente mírelo a los ojos y dígale, usted está equivocado, ese no soy yo, y me hace el favor y me respeta. A veces esa actitud de mirar a los ojos al otro, con tranquilidad y con fortaleza y sin temblarle a uno la voz, exigiéndole respeto, hace que el otro también entienda que está frente a alguien fuerte psicológica y mentalmente. Es enseñarle al otro que él tiene todos los valores y que si le están haciendo bullying, por ejemplo, porque es el nerd de la clase, o sea, el buen estudiante, no vaya a cambiar, que antes demuestre y fortalezca que eso es lo importante y que le señale al otro que él, con su capacidad educativa y con su dedicación, va a llegar mucho más lejos y que él con las actitudes que está asumiendo lo ve muy mal y posiblemente a él es al que le va a ir mal en la vida. O sea, es devolver mensajes sin agredir, hacerlo asertivamente. Y si no quiere hacer algo, es a que aprenda a decir no. Y que si ya el otro pasa la agresión, es defenderse, pero la mejor manera de defenderse, según me enseñó mi padre, es salir corriendo, buscar la ayuda, refugiarme en alguien que me proteja y poner por delante la autoridad de un adulto que pueda entrar a influir en lo que está. Porque si es verdad, es mejor que digan que de aquí salió corriendo a que aquí cayó muerto. Así es, doctor, como lo veíamos en el programa de los miedos infantiles, y usted decía que era importante que igual los menores tuvieran al menos miedo a algunas cosas por ese instinto de conservación, porque hay niños que no le temen a nada y viven aporreados casi
pueden perder hasta su vida en cualquier momento porque no le temen a nada. Ahora recibimos la llamada de Maritza desde Envigado. ¿Cómo estás, Maritza? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida Sanamente y cuéntanos cuál es tu pregunta. Tan amable, ve, tengo un niño de 12 años. El niño tiene más confianza como para hablar con la mamá que con el papá. El papá pues es más bien como ausente a pesar de que vivimos con él y todo. Entonces es más bien como el papá como que más bien le ve más las cosas negativas que positivas al niño. La pregunta mía es cómo manejo yo eso con ellos dos, porque él me tiene más confianza a mí que al papá. Entonces él dice, me pregunta a veces, mi papá, ¿por qué es así? Entonces yo quisiera saber cómo manejo yo eso. Muchas gracias. Bueno, Maritza, a nadie le enseñan a ser padre. Uno es padre de la noche a la mañana, algunos sin proponérselo y con demasiado miedo. Entonces, el proceso de aprender a ser padre es un proceso de manera constante, donde todos traemos nuestros miedos y nuestras inseguridades y lo que aprendimos en la casa materna y paterna. Entonces, si tú estás viendo que no hay una adecuada relación entre el padre y el hijo está viendo que es que el papá lo critica permanentemente, no le valora las cosas positivas, a ti te toca en privado sentarte con el papá del hijo y enseñarle y mostrarle cómo todos esos señalamientos que él le hace hacia lo negativo al hijo no le están ayudando y cómo el niño entonces no está seguro frente a la relación de afecto y cariño que tienen. Y frente al niño es señalarle cómo a veces el papá simplemente todo lo que dice, lo dice de buena fe, queriendo ayudarle, señalándole las dificultades para que él cambie. O sea, a uno le toca a veces meterse como en el sándwich, pero aquí hay que tomar un papel muy activo frente al esposo o el papá del niño de enseñarle cómo a través de resaltar lo negativo a nadie se educa. Uno tiene que resaltar siempre lo positivo, estar muy atento a lo negativo para mostrarlo, pero siempre con cariño y señalándole que eso no le queda bien, que ese no es él, que esa dificultad hay que buscar cómo arreglarla, pero siempre tiene que ser un mensaje positivo. Entonces te toca es sentarse en privado, no en público ni con el hijo, y empezar a hablar con su esposo de cuáles son las dificultades que él tiene y por qué las está proyectando hacia el hijo, porque eso es lo que está pasando. Y desde Río Negro nos llama Erika. Hola, Erika. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Erika, háblanos un poquitico más duro, por favor, y estamos atentos aquí a tu pregunta. Bueno, mi pregunta es, tengo una hija de 20 años. Ella ha sido medicada con ácido valproico y fluoxetina. Ella es compulsiva para las compras, pero roba para hacerlo. Erika, no te estoy escuchando bien. Aló. Aló. Vea, ¿Tienes doctor. una hija de 20 años? Sí, y ella es compulsiva para las compras. Ella fue medicada y le mandaron ácido valproico y fluoxetina. Pero ella no se toma la medicación. Entonces mi pregunta, ¿qué puedo hacer? El psiquiatra me decía que él no le veía como el problema, pero ella está cogiendo lo ajeno y es siempre para comprar ropa. Muchas gracias. Bueno, mujer, cuando alguien tiene un trastorno como el que tiene la hija y ya está medicada, pero hay dificultades para que se tome la medicación, o sea, en lo que llamamos nosotros, para que haya una adherencia al tratamiento, hay que mirar claramente varias cosas. La primera, que no se esté sintiendo bien con el psiquiatra o la psiquiatra que la está tratando, porque allí se necesita mucha empatía. Entonces a veces los jóvenes no encuentran una empatía en el psiquiatra que la está tratando, entonces no quieren volver. El otro gran problema que tienen las EPS es que las EPS tratan la enfermedad mental como si fuera una gripa. Entonces uno va hoy y pide una cita psiquiátrica y se la dan con un psiquiatra, mañana pide otra cita y se la dan con otro. Entonces realmente el otro no tiene todo el tiempo necesario para dedicarle a uno el tratamiento. En psiquiatría a uno le deberían de asignar un psiquiatra tratante y ese debería ser el psiquiatra de por vida. Pero las EPS, como producto de la ineficiencia que tiene la salud en este país,
hacen exactamente lo que les estoy diciendo, precisamente para no ofrecer una buena atención. Entonces eso hace que los adolescentes y más los jóvenes no quieran volver porque no se sienten bien entendidos. Y el otro factor es que puede que la medicación no le esté cayendo bien, porque hay algunos efectos secundarios que solo siente la persona y como no se siente escuchado o bien tratado por el psiquiatra, entonces decide no volver. Yo creo que sentarse a hablar con ella claramente cuáles de estos factores son, ir a la EPS, exigir que le asignen una sola psiquiatra, que le mantengan siempre las mismas citas y con esa psiquiatra o ese psiquiatra evaluar si es un efecto secundario desagradable de la medicación y que le haga el cambio necesario para que pueda evaluar y haber una buena adherencia en el tratamiento. Ahora invitamos a nuestros televidentes a irnos unos cortos mensajes institucionales y regresaremos con la lectura de correos electrónicos que nos llegan a sanamente@vid.org.co. Ya regresamos. Estás viendo Sanamente. Si no alcanzaste cupo en nuestra excursión hasta el Cabo de la Vela, no te preocupes, el problema está resuelto. Viaja en nuestra segunda salida. Sí, pensando en tu comodidad hemos programado un nuevo recorrido por el espectacular norte de Colombia. Prepárate para que viajemos entre el 27 de febrero y el 7 de marzo. Hermoso recorrido por ciudades y lugares de varios departamentos. Aguachica y Valledupar en el Cesar, Río Hacha, Cerrejón, Maicao, Manaure y el Cabo de la Vela en La Guajira. Y Santa Marta, el Rodadero, la desembocadura del río Buritaca en el Magdalena. Viviremos momentos especiales llenos de fe en las catedrales de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de los Remedios y Santa Marta. Destinos cargados de belleza en compañía de Televid. Mayores informes 604-3048. Camina a su lado durante todo este 2014. Pon en sus manos tus compromisos, reuniones y actividades. La Agenda Mariana de Televid permite que ella te asista en todo momento, sin olvidos, la mejor opción para el año que comienza. Llévala por solo 24.500 pesos. Te la mandamos a domicilio. Informes 604-1010 opción 1. Una oportunidad única para la reflexión, la interiorización y la contemplación, para sopesar nuestra vida, para dejarnos inundar del amor de Dios. Televid te invita a vivir una experiencia inolvidable a través del retiro espiritual Encuentro Personal con Jesucristo. De la mano del Padre Juan Fernando Quijano Escobar, sacerdote jesuita, vivamos esta experiencia profundamente espiritual. Tengo el gusto de invitarlos a un retiro espiritual, Encuentro Personal con Jesucristo. Aprender a orar, a encontrarse con el Señor. Un momento fuerte de encuentro con el Señor, siguiendo los lineamientos de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Informes 604-1010 opción 4 y 604-3048. Este hombre atrae multitudes con su palabra. Nil Vélez en Medellín. Su mensaje se basa en cómo experimentar la fe sin desconfianzas para lograr sanaciones extraordinarias. Nil Vélez en Medellín. Con la fuerza de su palabra, expone casos maravillosos de sanación y conversión. Nil Vélez en Medellín. Su oración en cada sitio donde se congregan miles de fieles en varias partes del mundo para escucharlo, origina grandes bendiciones que se multiplican entre los presentes y sus familias. Predicador internacional, con un carisma que transforma y renueva. Él es el hermano Neil Vélez y Televid lo trae desde Nueva York. Para el evento Por sus llagas hemos sido sanados. Coliseo Colegio Palermo de San José, sábado 22 de febrero a las 9 de la mañana. Informe 604-1010, opción 4. Invita a Televid y los misioneros de Jesús. Estás viendo Sanamente.
Regresamos a Sanamente. Ahora está el espacio de la lectura de correos electrónicos y muy importante que ustedes vean este espacio, muy fundamental, porque hay personas que no les gusta llamar de pronto porque les da miedo, pero tienen este recurso de escribirnos un correo electrónico, de contarnos cuál es su situación, su patología, y nosotros le daremos respuesta en el programa siguiente y el doctor también les contestará el correo, les contestará escrito. Bueno, acá tenemos, doctor, un correo muy interesante y sobre todo tiene que ver mucho con el programa del día de hoy, de esos miedos que se generan por algún tipo de cosa que pase. Por ejemplo, nos dicen: los felicito por esta labor que desempeñan con tanto compromiso en favor de la salud mental. Hace unos días vi el programa sobre los miedos en los niños y me gustaría que continuaran con el miedo en los adultos, como una consecuencia de la falta de atención a temprana edad, ya que en este momento, a pesar de tener 25 años, siempre trato de evitar situaciones donde debo expresar mis sentimientos o gustos libremente. Trato de hacer lo posible de agradar a los demás por miedo al rechazo, y lo que hace es que uno se convierta en una persona sumisa a las exigencias de los demás, y siento que no puedo dejar de ayudar a los demás porque los estoy perjudicando. Es un miedo generalizado, sería de gran ayuda identificarlos y enfrentarlos, debido a que mi entorno se vuelve más difícil, y es cuando muchas personas llevamos una carga en silencio, perdemos grandes oportunidades y no nos dejan desarrollar como personas autónomas a pesar de los años. Bueno, yo creo que es muy importante este correo porque nos señala cómo desde esos miedos infantiles y de cómo se traten allí se pueden generar hacia el futuro lo que se llaman las fobias, y dentro de esas fobias, la fobia social o la ansiedad de desempeño, que hace parte mucho de los síntomas que nos escribe el televidente, después son tan difíciles de superar que pueden llevar a que una persona con todas las capacidades del mundo fracase laboralmente o sea incapaz de buscar oportunidades. Por eso es tan importante todos los mensajes y por eso es tan importante ponerle mucho cuidado a esos miedos infantiles y tratarlos a tiempo. Doctor, ¿cuáles son esas consecuencias de no abordar a tiempo el acoso escolar? Las consecuencias de no abordar a tiempo el acoso escolar son en dos sentidos. Si no se aborda a tiempo el acosador, se pueden desarrollar alteraciones en su conducta que posteriormente lo puedan llevar incluso a ser él el que lleve las consecuencias de ser aislado de todos los compañeros porque le cogen miedo, temor y al final las cosas se devuelven contra uno. Y otro es que vaya desarrollando unas patologías o esas patologías que son las que lo llevan a ser acosador, se manifiesten y termine con problemas muy serios de conducta, incluyendo conductas antisociales. Y en la víctima lo puede llevar a situaciones de depresión, de ansiedad, de abandono, de desescolarización y a veces incluso de la muerte a partir de un suicidio. Ahora escucharemos al doctor Hernán Giraldo, psiquiatra infantil, que nos dará las últimas recomendaciones sobre este tema central del día de hoy, el matoneo escolar. Veamos. La principal recomendación entonces sería detectar qué factores hicieron que existiera un niño que estuviera o un adolescente que estuviera matoneando a otro y que el otro fuera víctima de ese matoneo. Entonces las principales circunstancias que generan eso es que son jóvenes o niños que están deprimidos, irritables o con problemas del comportamiento. Entonces sardinos con problemas de oposicionismo desafiante, con déficit de atención por hiperactividad. Ahora, los chicos que son matoneados usualmente tienen problemas para resolver conflictos, tienen problemas de socialización o tienen pobres habilidades sociales. Entonces, lo primero sería detectar los factores de vulnerabilidad para ser matoneados y para ser matoneador y solucionarlos. Pero lo más importante es que los papás favorezcan esa resolución de esos conflictos en el mismo adolescente o el mismo niño, porque si los problemas son resueltos únicamente por los padres, él nunca va a aprender a enfrentarse a ese tipo de dificultades en la vida. Ahora sí, hay que acompañarlo en esa resolución de conflictos. Y lo más importante en el colegio es trabajar para que no existan espectadores que favorecen el matoneo. Para que haya matoneo tiene que haber espectadores, que son los que aupan, por así decirlo, a que el matoneador abuse del matoneado. Y si no hubiera esos espectadores, no existirían matoneadores ni tampoco habría niños víctimas. Bueno, doctor, ya llegamos al final de este espacio. ¿Cuál es su última recomendación corta para todos los televidentes sobre el abuso escolar en los menores?
Bueno, yo diría que mi recomendación es que este es un tema no solo de los niños y los adolescentes, no solo del colegio, sino de los padres. Los padres tenemos que estar atentos a que nuestros hijos no sean victimarios o a que nuestros hijos no sean víctimas. En ambos casos hay que intervenir porque en ambos casos se pueden desarrollar problemas muy graves para los niños o las niñas. Doctor, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este espacio que orienta a todos los televidentes en los temas referentes a salud mental. Bueno, y darle gracias a los televidentes por escucharnos, por vernos y saber que aquí siempre estamos para acompañarlos, apoyarlos y que nos manden a decir qué temas quieren que tratemos en el programa. Es muy importante. Así es, para eso tenemos el recurso del correo electrónico, también nos pueden hacer sus llamadas sugiriéndonos temas. Y la próxima semana tendremos nuestro último tema del ciclo de niños y es los celos en los menores, cuando nace un nuevo integrante del hogar y ese hijo que estaba solo ya le tiene un poquito de celos al menor. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Qué deben hacer los padres de familia? Así que estén muy pendientes, recuerden, viernes 11 de la mañana en directo, sábado 10:30 de la noche y domingos 9:30 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio de la salud mental y hasta entonces.